Perfecto, ahí me están confirmando, veo que se sumaron algunos más, me están confirmando que está todo ok, así que bueno, sin más vamos a ir dando inicio al webinar. ¿Cómo andan todos? Me presento para aquellos que no me conocen, soy Matías Cortese, pertenezco al equipo de Molefex, que somos una academia dedicada a la formación de traders, brindando cursos, seminarios y muchas otras herramientas y servicios con respecto a lo que son las inversiones para gran cantidad de personas. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio al webinar. Nos encontramos junto a GKFX en esta ocasión. Vamos a dar un webinar de oportunidades de trading para la semana, ¿sí? Del 26 al 30 de julio. Vamos a analizar parte del calendario económico, lo que está moviendo los mercados día a día. Vamos a analizar también, lógicamente, a argumentar y tratar de buscar lo que son oportunidades desde el punto de vista técnico, desde la plataforma de MetaTrader que nos brinda GKFX. Sin más, vamos a ver un poquito lo que pasó esta semana, cómo arrancamos la semana. Empezamos alcistas, por donde se los vea. Acá también cito algunas imágenes de algunas de las citas que vamos a tener esta semana. Arrancamos con índices americanos alcistas, luego de la semana anterior, de una pequeñísima corrección en torno a un 3% en el Nasdaq, por ejemplo. Luego de esa chiquitita corrección, pero que dio respiro a todos los compradores para que puedan volver a entrar, ¿no? Vimos una fuerte recuperación y hoy tenemos a los índices en su gran mayoría americanos en máximos históricos y muy cerquita algunos de ellos también. Arrancamos con el Bitcoin, ¿no? Que actualmente, bueno, ahora lo vamos a ver en la plataforma, ¿no? Pero el fin de semana ha despegado su movimiento alcista de una forma muy fuerte y muy veloz, subiendo gran porcentaje de su valor. Y lógicamente, como es frecuente y común en el mundo cripto, la gran cantidad, la mayoría de las cripto acompañaron su movimiento. Por ejemplo, el Ethereum desde sus mínimos ya ha subido un 40% aproximadamente, un 38, un 40%, desde los mínimos que teníamos por los 1.750, $1.800. Así que, bueno, el Bitcoin parece que ha arrancado su movimiento alcista y, por qué no, también las otras criptomonedas que lo están siguiendo muy de cerca. Ahora vamos a lo que están moviendo los mercados desde hace ya varios meses, ¿no? Que son las tasas de interés y lo que dice Jerome Powell con respecto a la inflación y cómo puede afectar esto a los mercados. Como vemos en la imagen que estoy señalando aquí con el puntero, parece que las tasas de interés van a ir subiendo al paso que va este hombre con esa tremenda piedra en la espalda, de forma muy lenta y muy repentina, ¿no? Vemos que esta semana vamos a tener, que lógicamente ahora lo vamos a ver en el calendario económico, vamos a tener cita de declaración de política monetaria de la Fed y su decisión de tipos de tasas, que a priori se espera que sea sin cambios. En confluencia con esto vamos a tener también, lógicamente, discurso de los altos mandatarios de las entidades bancarias de Estados Unidos, como puede ser Jerome Powell. Vamos a ver qué sale de esta reunión, que lógicamente, como bien dije recién, se espera que los tipos sean sin cambios. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a especificar estas citas en qué horario van a ser y vamos a hablar un poquito de lo que puede venir. Sin más, si les parece, nos vamos a lo que es el calendario económico de mediano y de alto impacto, que lo vamos a analizar desde la fuente GKFX Prime, que nos brinda también su calendario económico, y vamos a filtrar las noticias de mediano y alto impacto. Vamos a ver lo que nos depara esta semanita. Vamos sin más a abrir el calendario, ¿sí? Les comento para aquellos que no saben cómo se abre, ¿sí? Van a la página de GKFX, cliquean en esta pestaña y al final van a tener lo que es el calendario económico, ¿sí? Cliquean aquí, lógicamente van a filtrar por datos de mediano y alto impacto, si lo quieren ver de la misma forma que yo lo tengo, y entiendo que la zona horaria se les va a ajustar automáticamente a donde estén ustedes. Yo lo voy a analizar en GMT-3, que es mi horario de mi residencia de Buenos Aires, Argentina, así que en base a esto vamos a ir analizando todo lo que es el calendario económico para esta semana, que tenemos algunos datos interesantes y que los mercados se pueden llegar a mover de forma muy fuerte. Muy bien, vamos al lunes, día actual, día de hoy. Ya vemos durante la sesión europea, del lado de la eurozona tuvimos varios datos que a priori fueron negativos, de mediano impacto. Empezamos una semana tranquila, ¿sí? Este dato también desde Estados Unidos ya se ha dado, las ventas de viviendas nuevas, es un dato por debajo de lo estimado,
así que el mercado ya ha descontado estos movimientos porque lógicamente ya pasaron. Nos vamos al día de mañana, el día martes 27 de julio. Vamos a empezar ya cercanos al fin de la sesión asiática a las 4:30 am horario Argentina. ¿Sí? Vamos a tener el discurso de Kuroda, del gobernador del Banco de Japón, ¿sí? Donde lógicamente va a dar una rueda de prensa de lo que son las políticas monetarias de dicho país. ¿Sí? A priori se espera que sea acorde y en línea de lo que se viene diciendo ya hace varios años desde el lado de Japón, pero sin lugar a dudas, para aquellos que tengan algún interés en lo que es algún activo relacionado con Japón, sea bolsa, acciones o monedas también, siempre es interesante escuchar lo que pueden llegar a decir estos altos mandatarios de, lógicamente, entidades muy importantes como, digamos, es el Banco Central de Japón. ¿Ok? Nos vamos a ir después, ya sí, empezando la sesión americana a las 9:30 am, vamos a ir a conocer datos desde Estados Unidos, ¿sí? Donde vamos a conocer peticiones de bienes duraderos, ¿sí? Son bienes que son, lógicamente, se esperan que tengan una vida útil de más de 3 años, como por ejemplo electrodomésticos, vehículos, motores, que lógicamente para aquellos que no conocen y si quieren y no entienden mucho de qué se tratan en las noticias, pueden cliquear aquí y les va a dar un breve resumen para que tengan una idea y puedan tomar decisiones en base a lo que se publique. Muy bien, conociendo el dato anterior, que fue un 2,3%, y el dato previo, que se espera que sea un 2,1%, se espera que sea muy en línea el dato anterior. Así que, bueno, atentos, si este dato puede salir por encima de lo estimado, lógicamente puede fortalecerse lo que es el dólar americano. Nos vamos también, hay un dato que aquí está marcado como dato de mediano impacto, pero lo considero relevante y que puede llegar a brindar algún tipo de movimientos a las 11 am, horario Argentina, ¿sí? Que es la confianza del consumidor. No tenemos dato previo ni dato esperado, pero a priori se espera, por lo que estuve chequeando otras fuentes, se espera que el dato sea muy en línea, está alto, dado la recuperación económica que viene teniendo Estados Unidos, que sin lugar a dudas está siendo una de las pioneras en la recuperación económica, que ahora vamos a ver datos posteriores que así lo indican. Se espera que sea un dato muy en línea al dato anterior, el dato previo se espera unas décimas por debajo, pero si sale en línea y si sale positivo, sería muy positivo para la economía americana. Ahora sí, a las 22:30, ya entrados en el comienzo de lo que es la sesión asiática, vamos a conocer ni más ni menos que los índices de precios al consumo del Banco de Australia, ¿sí? Vamos a ver, tenemos el índice de precios al consumo y la media filtrada. Ok, ¿qué quiere decir esto? Para aquellos que no conocen, la media filtrada es lo que excluye alimentos y energía considerados, o mejor dicho, excluidos de este dato, porque se consideran muy volátiles y lógicamente no permiten, según informan, no permiten su correcta medición de este dato. Muy bien, esperamos para el índice de precios al consumo, que se va a conocer 22:30, como bien dije, esperamos que sea una décima por encima del dato previo, ¿sí? Del mes anterior, así que como bien venimos viendo, desde Australia la recuperación económica viene un poco más lenta que en las otras regiones que vinimos analizando en las semanas anteriores, como puede ser Eurozona, como puede ser también Estados Unidos. Y la media filtrada, lógicamente, es un dato menor porque excluye lo que es alimentos y energía. Vamos a esperar, así todo, un aumento de 2 décimos por encima. Atentos si este dato a priori sale igual al esperado o al previo, sería un dato positivo. Así que para aquellos que operen, por ejemplo, el dólar australiano frente a otras monedas, que es algo muy, muy operado por la gran cantidad de traders, son datos que lógicamente tienen que estar atentos, y más si tienen posiciones dentro del mercado, ¿no? Nos vamos a lo que es el día miércoles 28, que ahora sí ya vamos a tener datos de alto impacto y datos, ¿por qué no?, también de los más importantes del mes. Vamos a empezar por lo que es a las 9:30 am, como dato de alto impacto, vamos a tener los índices de precios al consumidor, ¿sí? Subyacente, explico lo mismo que explicaba antes, excluye alimentos y energía, que se espera un dato 4 décimos por debajo del dato previo, ¿sí? Tendríamos un 2,8%, se espera una reducción a un 2,4%. ¿Sí? Así que atentos, porque como podemos ver también, la región de Norteamérica, ¿no?, de Estados Unidos, Canadá, viene teniendo una recuperación mucho más fuerte
de las otras regiones como puede ser Europa y como habíamos visto Australia, que lógicamente el índice de precios al consumidor demuestra cómo viene la reapertura económica, qué tal está el sentimiento del consumo y lógicamente el índice de precios. Así que bueno, atentos, se espera que sea un 2,4% menor al dato previo, pero así todo son cifras que no habíamos visto desde hace varios años. Nos vamos ahora sí a lo que vamos a destacar, y ahora sí, como cita más importante de la semana, vamos a tener ni más ni menos que la declaración de política monetaria de la FED. Así que ya les digo a todos los oyentes que estén muy atentos a lo que venga a esta hora y de estos datos, que a priori se espera que sea sin cambios. Pero ¿qué pasa? Está muy, muy discutido el tema de que si los tipos se tienen que quedar al 0,25 como los tenemos, o si los tipos tendrían que estar más altos debido a la recuperación importantísima económicamente hablando que viene teniendo los Estados Unidos. Así que el dato, a priori, el dato sería no sería el impacto del dato, que lógicamente se espera que sea sin cambios. El impacto y los movimientos podrían venir de la conferencia de prensa que se va a dar en simultáneo y en confluencia con el conocimiento de estos datos a las 15 y media horita después vamos a tener la conferencia de prensa. Nos vamos ahora sí al día jueves 29 de julio, y vamos a conocer datos preliminares de índices armonizados de precios de consumo a las 9, ¿sí? 9 a.m., ya muy cerquita de empezar la sesión americana, donde se espera que el índice armonizado, lógicamente excluyendo activos y elementos volátiles que lo componen, se espera que sea 8 décimos por encima del dato previo. Vemos que lógicamente ahora vamos a analizar más abajo cómo viene la recuperación de Estados Unidos, pero vemos que Europa viene un poquito por detrás, ¿no? Debido a que todavía tienen algunos cabos sueltos con lo que es el COVID, con algunas cepas que están apareciendo nuevas, y que eso no está permitiendo que la reapertura sea como quisieran los altos mandatarios de la Unión Europea. Así que igualmente vamos a tener, se espera un dato positivo. Si este dato es igual o mayor al esperado, podríamos ver un fortalecimiento de lo que puede ser el DAX, por ejemplo, y, ¿por qué no?, del euro. Vamos ahora a lo que es Estados Unidos, donde vamos a tener ni más ni menos un dato preliminar, ¿no?, todavía, de lo que es el Producto Interior Bruto anualizado del Q2, donde vemos que se espera un fuerte crecimiento, ¿sí?, de un 6,4 a un 8,6 de crecimiento. O sea, sería un 2,2 aproximadamente, si sale así el dato, de crecimiento para Estados Unidos, que sería una noticia más que positiva y muy interesante, dado que, bueno, como veníamos nombrando, tenemos inflación al alza, tenemos, bueno, que a priori se esperan tasas de interés manteniéndose, como veníamos viendo, para que la economía siga este curso, y vemos una fuerte recuperación de un 2,2% debido al dato previo, ni más ni menos que datos que mueven el mercado, 9.30, recuerdo por las dudas, como son los PBI, más que nada de estas grandes potencias económicas. Nos vamos ya, vamos a ver si tenemos algún dato más, lo que es el día jueves, parece que no tenemos más nada. Nos vamos ahora sí, como vamos a ver los últimos datos de alto impacto del último día del mes, operable, día hábil, que están abiertas las bolsas, el viernes 30 de julio. Vamos a conocer también datos preliminares, no son datos finales, pero ya se estiman cómo pueden llegar a ser los datos finales, y lógicamente los mercados, al conocer datos preliminares, empieza a descontar lo que van a ser los datos finales, y los movimientos ya se empiezan a dar desde estos momentos. A las 3 a.m., ya entrados en la sesión asiática y por comenzar la sesión europea, ¿sí?, vamos a ver que vamos a conocer datos del Producto Interior Bruto de Alemania, que ni más ni menos es una de las grandes potencias y motores industriales de lo que es la eurozona. Vamos a tener datos, veníamos de un dato de un menos 1,8%, y vamos a tener ni más ni menos que un dato de crecimiento de un 2%. Como bien decíamos antes, lo que es Alemania y lo que es el DAX, esto podría impactar de forma muy positiva, ¿sí? Y
también, ¿por qué no?, en la moneda europea, lógicamente en el euro. En confluencia con estos datos vamos a tener también datos del PBI, desde el lado de la eurozona, también datos preliminares, y vamos a conocer a las 6 a.m. en confluencia toda esta cantidad de datos, que ni más ni menos vamos a tener tasa de desempleo de lo que es la Unión Europea. ¿Okay? Se espera, lógicamente, como veníamos analizando, vimos que el Producto Interior Bruto, por ejemplo, de Estados Unidos estaba cercano al 8%, si es que el dato termina siendo así, pero vemos, acá se ve claramente como la recuperación de la Unión Europea viene mucho más lenta, que venimos de un menos 0,3 anteriormente, y se espera un crecimiento de un 1,5% recién. Es un poco por lo que nombraba antes, ¿no? Que las aperturas no se fueron dando de la forma que la Unión Europea esperaba, así todo, los datos vienen siendo positivos y le queda mucho camino por transitar a lo que es la recuperación económica de la Unión Europea. Ahora sí, nos vamos, si quieren, acá también vamos a tener índice de precios al consumo, donde se espera muy en línea el dato previo, también volviendo al tema de que viene un poco más tranquila la recuperación desde el lado de Europa. Vamos a ver si tenemos algún dato más importante desde Estados Unidos. Esto es interesante, el índice de productos subyacentes del gasto del consumo personal, donde se espera, lógicamente es una canasta básica de productos, excluyendo, lógicamente, de nuevo, las métricas, alimentos y energía, que lógicamente este dato se espera que sea 3,7% respecto a 3,4% del dato previo. Bueno, lógicamente los productos básicos están un 3,7% por encima, perdón, de lo que fue el dato previo, entonces, lógicamente, implica un aumento de precios. Ahora sí, sin más, lógicamente los invito a todos por la opción del chat, que veo que me están saludando una gran cantidad de personas. Si vamos a ir a la parte de gráficos, si les parece, y lógicamente que me hagan preguntas, consultas, dudas, más que a predisposición y hacia ustedes, ¿sí? Vamos a analizar primero lo que son algunos índices, monedas, metales y algunas criptomonedas que nos brinda la plataforma de GKFX que se pueden operar. Y los invito a todos que me comenten algún activo que quiera que analice, después de dar los escenarios de los activos más generales. Los invito a todos que me comenten por el chat si quieren algún activo, y lógicamente si quieren también decirme la temporalidad en la que quiere que lo analice, los voy a ir leyendo por el chat, ¿sí? Sin más, nos vamos a la parte de análisis técnico, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Tenemos al Standard & Poor's 500 muy alcista, donde se espera que en la zona actual donde estamos en nuevos máximos, ¿sí? Vamos a analizar la estructura, tenemos una estructura tipo canal, donde tenemos 1, 2, 3 máximos crecientes marcando la directriz de la parte inferior, y tenemos 1 y 2 máximos marcando la parte superior, que podría ser la suerte de este canal alcista. Como bien habíamos dicho la vez pasada, dejé marcado la zona donde queríamos que se iba a detener, y fue tal cual donde se detuvo y donde dio esta corrección que dio lugar a un nuevo apoyo en la directriz bajista del Standard & Poor's 500. Ahora bien, ¿qué esperamos para el Standard & Poor's 500? La zona actual en la que está, donde es frecuente verlo, donde todos los webinars que nos toca analizar el Standard & Poor's lo vemos haciendo nuevos máximos históricos, son zonas donde yo siempre digo lo mismo. Tenemos algunas señales de agotamiento que a priori podrían empezar a marcar cierto indicio de agotamiento, como puede ser este tipo de divergencias bajistas en el indicador RSI, que ni más ni menos nos mide la fuerza del movimiento actual. Ahora bien, ¿tenemos señales para ponernos bajistas? Y la realidad es que no, ¿sí? No tenemos señales más que una cierta divergencia. Pero, ¿qué pasa? Comprar en estas zonas incluye, siempre digo lo mismo, comprar en estas zonas es un riesgo mayor al beneficio que podemos obtener, porque no tenemos zonas de mayor referencia como pueden ser este tipo de proyecciones o de partes de, en este caso, este canal, que podríamos llegar a extender hasta los 4.460 puntos más o menos.
Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿No? Si una señal negativa para el Standard Poor's 500 sería que quiebre este último mínimo creciente que tenemos en gráficos diarios, ¿sí? Situado en la zona de los 4.232. En caso de que nos quiebre eso, ya que lo veo, por lo pronto para esta semana lo veo poco probable, pero lógicamente tenemos que tenerlo en cuenta igual, porque se puede producir un fuerte movimiento, dadas las citas que analizamos desde el punto de vista del calendario. Quebrado este último mínimo, lógicamente sería también en confluencia con el quiebre de la parte inferior de esta directriz y suerte de canal alcista. Podríamos tener, lógicamente, proyecciones a nuevos mínimos, como pueden ser, por ejemplo, los 4.130 puntos. Ahora bien, vamos a tratar de buscar alguna oportunidad o algún tipo de entrada en gráficos más chiquitos, como pueden ser gráficos de 4 horas. Como vemos, el movimiento está muy sobreextendido. En gráficos de 4 horas no vemos señales de agotamiento claras. Lo que sí podríamos esperar para subirnos a este movimiento alcista sería alguna corrección en torno al 38-50% de Fibonacci. Lógicamente este tipo de herramientas nos brindan una mejor zona de entrada para tratar de subirnos al movimiento alcista que tenemos. Esta zona podría ser una zona interesante de entrada, ya que si el mercado se nos va en contra, y lógicamente como es muy importante la gestión monetaria y la gestión de riesgo, tenemos un stop loss mucho más corto que, por ejemplo, si estaríamos comprando acá para ir a buscar este tipo de zonas. En caso de que el Standard & Poor's 500 retorne a esta zona, hay muchas probabilidades de que vuelva a subir, como venimos viendo cíclicamente y repetitivamente en este activo y en las otras bolsas también. Así que bueno, atentos. Acá les marco la zona ideal de compra. Estaríamos tomando quizás alguna posición con un stop corto por debajo del 61,8%. Podría ser una interesante zona de compra para buscar proyecciones a nuevos máximos o máximos previos que sí podrían llegar a ser en esta zona o donde deje el último máximo. Esto lo podemos ir actualizando a medida que el precio vaya subiendo, ¿sí? No se queden con estas zonas porque, lógicamente, si el precio sube y las correcciones no se dan, lógicamente los niveles van a ir cambiando. Veo algunos activos que me están pidiendo, buenísimo. Ahora al fin de este repasito general, vamos a eso y los vamos a ver. Vamos a ver a todos. Tenemos al Nasdaq, ahora sí, pero el Nasdaq ya está tocando la parte superior de lo que tenemos marcado como un canal ascendente. Es una zona interesante, donde se puede ofrecer cierta resistencia, donde vimos, y la historia nos marca, la memoria del mercado nos marca, donde tocamos una vez esta zona y dio corrección a lo que mencionaba en la presentación, esta corrección de un 3 y pico por ciento aproximadamente, luego de llegar a la banda superior del canal. Ahora lo vemos nuevamente, tocó, marcó, rompió la directriz y nos dejó un nuevo mínimo ascendente. Ahora bien, lo tenemos de vuelta tocando la parte superior del canal. La realidad es que el mercado está alcista y ponerse bajista incluye un alto riesgo, siendo que estamos yendo en contra de la tendencia mayor. Así todo, lo que no tenemos confirmaciones ni argumentos aún de cambio de tendencia, ni ningún tipo de agotamiento, sea muy chiquitito, desde quizás algún tipo de indicador, podemos ver algún tipo de agotamiento, pero aún el movimiento no ha terminado, así que no son divergencias confirmadas. Lo que podemos hacer es, lógicamente, hacer lo mismo que hicimos en el Standard Poor's 500, nos podemos ir a un gráfico más chico y podemos buscar algún tipo de entrada, como bien vemos aquí, utilizando mismas herramientas. Lo que podríamos hacer, utilizando estas herramientas, es marcar desde el último mínimo al máximo que tenemos vigente aún, y lógicamente no está confirmado este máximo, así que esto lo podemos seguir actualizando, y buscar correcciones para tratar de subirnos a este movimiento alcista en torno al más cercano al 50%, tendríamos una relación ganancia-pérdida mucho más favorable que comprando en zonas actuales. Así que aquellos que quieran ponerse alcistas con el Nasdaq, las zonas que ahora podemos marcar con precios y ya les queda guardadas, las zonas de aproximadamente vamos a poner aquí 14.800 puntos, y teniendo un stop, por ejemplo, en caso de estar alcistas por debajo de 14.686, sería una interesante zona para buscar algún tipo de entradas en largo. Ahora bien,
En caso de que este escenario sea vulnerado y el Nasdaq nos quiebre este último mínimo, podríamos tener un nuevo ataque. Esta línea roja que ven acá es la directriz de largo plazo del Nasdaq, en gráficos diarios y semanales. En caso de que nos quiebre este mínimo en los 14.457, podríamos tener un nuevo ataque a lo que es, y ahora sí, una corrección mucho más profunda que la anterior, en torno a los 14.200 puntos aproximadamente, ¿sí? Así que bueno, tenemos escenario planteado. Lógicamente, como bien dije, comprar en esta zona incluye un alto riesgo en base a dónde podríamos obtener la ganancia, que sería por aquí, sería una zona interesante para salir, y donde tendremos que poner el stop, que lógicamente sería por aquí abajo, ¿sí? Entonces, atentos a algún tipo de corrección y que nos permita alguna entrada mucho más favorable en compras. Nos vamos al euro dólar, que lo veníamos viendo y veníamos analizando semana a semana con los webinars, y bien dijimos que podríamos estar frente a una estructura tipo hombro, cabeza, hombro en gráficos diarios, o frente a una estructura triangular de continuación. A priori lo que parece es que estamos quebrando la parte inferior de lo que es el neckline, de lo que podría ser esta estructura de hombro, cabeza, hombro. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que no nos confiemos del todo de la ruptura de esta línea directriz que vemos en ascendente, sino que esperemos para mayor confirmación de que esta estructura y que puede venir sea confirmada y que puede venir algún movimiento mayor a la baja, tendremos que esperarlo luego del quiebre de 1.1710. Como bien vimos, quebró la línea de neckline o directriz alcista que venía uniendo estos máximos crecientes, y a priori quebró y podríamos estar en una especie de pullback, ¿sí? Interesante. ¿Hasta dónde podría llegar este movimiento en caso de que después de este fuertísimo movimiento de la baja que vimos, tenemos nuestras zonas de retroceso donde podríamos tomar algunas señales bajistas? Lógicamente la zona idílica de entrada a la baja, lógicamente para los que tengan argumentos, como nosotros, de proyecciones bajistas y de estructuras bajistas, la zona 1.20 sería una zona idílica para tomar movimientos, ya que imagínense que tenemos un stop de este tamaño para ir a buscar a priori como mínimo quizás un objetivo a la zona 1.1710 como mínimo, y en caso de que se empiece a desarrollar este movimiento, esta estructura bajista y el movimiento bajista posterior, tendríamos una interesantísima entrada. Ahora bien, en caso de que quiebre 1.20 al alza y confirmando en 1.2072, podríamos tener nuevos movimientos a lo que son zonas de máximos, donde podemos ubicar, porque no también, vamos a ponerle precio, zonas de máximos por ejemplo, en este máximo en 1.22. Así que el escenario planteado, tenemos en estructura, en gráficos mayores, una estructura de vuelta, posiblemente porque aún no está confirmada, estructura de vuelta, donde a priori vimos el quiebre de la línea directriz alcista, que identificamos como neckline. No confirmamos el quiebre del cambio de estructura porque no quebramos el último mínimo creciente. A priori sería interesante buscar algún tipo de venta por la zona de 1.20 y proyecciones a 1.1710. Como bien dijimos también, el escenario contrario ya lo marcamos en caso de que se quiebre el 61.8 de FIBO. Podemos ir a buscar la zona de 1.22 como antiguos máximos. Vamos a la libra, que tiene una estructura similar, pero esta vez sí con el quiebre aparentemente confirmado, y estaríamos en una especie de pullback profundo de esta estructura de doble techo, que ni más ni menos son para aquellos que siguen el chartismo, y bueno, ya nuestros alumnos y la gente que toma cursos con nosotros lo tiene más que conocido y más que practicado, son estructuras de vuelta, ¿sí? Que pueden indicar un cambio de tendencia o una corrección mayor de lo que puede ser el movimiento ascendente que venía teniendo la libra esterlina. Como señales de agotamiento tenemos varias. Tuvimos como primer señal de agotamiento hace un tiempo el quiebre de la directriz alcista que venía desde mínimos de marzo del año 2020. ¿Sí? Tuvimos el quiebre, tuvimos un intento a la zona de 1.4241, rechazó, dejó un mínimo.
tuvimos otro nuevo intento, no pudiendo superar los máximos previos en la zona de 1.42-41 nuevamente, y vimos cómo aparentemente tuvimos un cambio estructural con la ruptura de este mínimo, teniendo una secuencia a priori de máximos que no son más altos que los anteriores, marcando debilidad del movimiento alcista, y un mínimo sí menor que el anterior, podríamos tener bastantes argumentos como para decir que la libra podría brindarnos un movimiento bajista mayor. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? La libra está en una zona más que interesante, porque tuvimos el impulso, el quiebre del mínimo, y estamos teniendo una especie de retroceso para argumentados de todos estos patrones que dijimos, teniendo argumentos más que suficientes para buscar un movimiento a la baja. ¿Dónde sería la zona idílica que podemos buscar a la baja? Y podríamos, para no exigirle tanto el precio, podríamos tener algún tipo de entrada en lo que es el 50% en 1.39 aproximadamente, sería una zona muy interesante para buscar algún tipo de entrada corta con un stop por encima de 1.40. ¿Sí? Viendo acá también en gráficos menores, más chicos, tenemos una importante zona de resistencia, como se puede ver, la gran cantidad de máximos que ha sido rechazado en esa zona. Así que 1.39 sería una zona interesante para buscar algún tipo de posición corta. Ahora sí, en cambio de que el precio no se detenga, nos quiebre 1.40, podríamos tener un nuevo ataque a la zona de 1.42-41 como primer objetivo, ¿sí? En cambio, si el precio hace lo que nos estamos planteando y tenemos un rebote en la zona 1.39 o anteriormente podría producirse tranquilamente, podríamos tener, sí, como bien marca la proyección de esta estructura de doble techo, podríamos tener una proyección a lo que es la zona de 1.3076, ¿sí? Como objetivo más probable de lo que puede ser este cambio estructural o corrección mayor. Ahora bien, nos vamos al oro. Nos vamos al oro, que lo tenemos en una zona también interesantísima. Como vimos, luego de tocar sus máximos históricos, allí por 2070, 2073 puntos, vimos y dimos comienzo a esta corrección tipo canal ascendente, ¿sí? Que a priori, luego de este doble suelo que fue formado en zona de mínimos y en la banda inferior de este canal, vimos el quiebre de la parte superior del canal y posteriormente un fuerte retroceso que ni más ni menos el 61,8 de Fibonacci fue protagonista y aguantó la fuerte caída que ha tenido el oro. Ahora bien, ¿qué señales tenemos para el oro? Lo que nosotros vemos es que tuvimos un quiebre del canal, tuvimos un pullback profundo, dada la inercia de este movimiento fuertísimo a la baja, donde se detuvo y actualmente volvimos a salir por encima del canal y, como es la memoria del mercado, el precio está respetando la banda que ha sido quebrada del canal bajista. Ahora bien, lo que podríamos hacer, dado que tenemos una estructura interesante en gráficos menores, como podemos ver, tuvimos un quiebre de los máximos bajistas anteriores, tuvimos un mínimo, máximo nuevo, mínimo nuevo y máximo nuevo. Ahora bien, sería interesante buscar operaciones de compras en la zona actual donde estamos con un stop por debajo de este último mínimo, que le podemos ponerle precio, así nos queda bien planteado el escenario, por debajo del mínimo de 1.789 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos por debajo del 61.8? Porque en caso de que el oro nos quiebre esta zona, ¿sí? Podríamos estar frente a lo que puede ser algún tipo de estructura de vuelta, como por ejemplo esta estructura que podría llegar a denominarse hombro, cabeza, hombro, ¿no? En caso de que esta estructura se cumpla, podríamos volver a tener un nuevo ataque a mínimos, ¿sí? A mínimos anteriores, como puede ser, vamos a medir la altura de la figura, como pueden ser justamente en confluencia o casualidad con los mínimos anteriores en 1749. Así que atentos, si el oro respetase esta zona y quebrase el último máximo previo, que lo situamos en la zona de 1813, podríamos estar buscando, sí, algún movimiento alcista en búsqueda y quiebres de máximos anteriores, ¿sí?
En caso de que el oro nos quiebre en 1789, podríamos tener luego de este impulso alcista una especie de hombro-cabeza a hombro que nos podría argumentar un nuevo movimiento a la baja, volviendo a tener un nuevo ataque a la zona de $1.750. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Vamos bien? Si me quieren ir confirmando por el chat, se los voy agradeciendo. Y ahora vamos a los activos que me han pedido, que veo que me han pedido una gran cantidad de activos. Vamos a analizar algunos. Ahora bien, como decíamos en la presentación, nos vamos ni más ni menos a uno de los protagonistas que está teniendo esta semana, que es el Bitcoin, que como veníamos viendo estaba en una suerte de zona de acumulación, ¿sí? Interesantísimo, que de hecho lo hemos analizado en los webinars anteriores, y hemos visto y hemos planteado que esta especie de consolidación que tenemos aquí por la parte inferior del gráfico, podría ser una zona de acumulación para poder producirse movimientos alcistas más fuertes. Ahora bien, vemos la gran cantidad de veces que ha rechazado la parte de mínimos cercana a los 28.700 puntos, y vimos también, habíamos marcado el webinar anterior, que si quebrase, habíamos marcado mínimos en gráficos más chicos, pero como gráficos mayores, si quebrase los 36.600 puntos, podríamos tener un ataque a la parte superior del rango mayor, ¿no? que es toda esta parte, ¿sí? Que la situamos en los 41.400 puntos aproximadamente. Ahora bien, como bien vimos y como pasó, vemos que el Bitcoin nos quebró los últimos máximos descendentes más relevantes, no marcando nuevos mínimos. Entonces podríamos tener una especie de estructura alcista, teniendo máximo, ¿sí? Más alto, podríamos marcar un nuevo mínimo que no supera el mínimo anterior, y ahora sí también un nuevo máximo, claramente superando el máximo descendente previo. Podríamos tener una estructura de máximos y mínimos ascendentes, que podría argumentar movimientos alcistas en lo que es el Bitcoin. Ahora bien, estamos en una fuertísima zona de resistencia. Le puede quedar un movimiento más al Bitcoin cercano a la zona de los 41.000 puntos, y de ahí podríamos esperar una suerte de retroceso, ¿sí? Para volver a subir. ¿Dónde lo esperaríamos en caso de que llegue a esta zona? Sería interesantísimo comprar en la zona del 61,8, 50% de Fibonacci, sí, buscando otro nuevo ataque a la banda superior de este rango. Y, ¿por qué no, una vez que el precio haya tomado aire y haya corregido, podríamos sí ir en busca de quiebres de este rango mayor, y por qué no buscar proyecciones a zonas de 53.600 puntos aproximadamente, que es ni más ni menos la amplitud y la altura de lo que es esta consolidación. Ahora bien, podría quebrar directamente desde donde está, podría irse tranquilamente, pero como bien digo, estamos cercanos a una zona de resistencia donde el precio podría ofrecer cierto rebote a la baja. Ahora bien, en caso de que quiebre, sí podríamos esperar un quiebre por encima, y posterior pullback también sería una interesante entrada, ¿sí? Buscando la proyección ya así quebrado, esta zona de resistencia por aquí, de los 41.400 puntos, buscando ya proyecciones mayores a los 53.000. A priori lo tenemos dentro del rango todavía, así que se puede esperar cierto rebote desde esta zona. Sería interesantísimo buscar entradas en los 33.400 aproximadamente, y los 34.000, 35.000 puntos. ¿Ok? Muy bien, vamos a analizar algunos de los activos que me han pedido. ¿Quedó claro? ¿Quieren que repase algún escenario de los que dije? Si hay alguna duda, consulta, por favor, los leo por el chat. Estoy más que atento a lo que me brindan ustedes, a sus comentarios. Muy bien, nos vamos a ver qué me pidieron por aquí. Wow, vamos a el Dow Jones. Vamos a ver el Dow Jones en 30 minutos. Interesantísimo, vamos a verlo. El Dow Jones, el índice industrial. Wow, ¿dónde lo tenemos? Formando ni más ni menos que nuevos máximos históricos. Vamos a limpiar un poquito el gráfico y vamos a analizarlo
en la temporalidad que me has pedido. Bien, vamos a guardar los objetos y vamos a verlo. ¿Dónde lo tenemos? Tenemos ni más ni menos que en esta fuertísima zona de resistencia que vimos, que ha sido respetada en dos veces y que ha producido esta fuerte corrección. Actualmente lo tenemos tocando esta zona en gráficos de una hora. Ahora vamos a ir a la temporalidad que me pediste en 30 minutos. Y lo tenemos con una fuertísima divergencia bajista. A priori, lo que esperaríamos es que el precio respetase esta zona y nos dé algún movimiento a la baja. Vamos a tratar de buscar más detalle en la temporalidad que nos pediste. Tenemos en la zona de los 35.103, es la zona donde está cotizando actualmente, interesantísimo. En caso de que quiebre esta zona, podríamos extender el movimiento alcista, no sabemos cuánto, porque no tenemos referencias de precios históricos anteriores, porque son zonas que no se han cotizado. Entonces, estamos en máximos históricos, como bien digo, no es una zona donde sea muy apetecible tomar alguna posición larga. Lo que sí es interesante es buscar algún tipo de corrección, si se quiere, para un nuevo ataque a esta zona, en base al 50-61,8 de Fibonacci. Y atento, tú que me has preguntado, si el precio llegase a quebrar, respetar primeramente la zona actual en donde está y llegase a quebrar la zona de los 34.780 puntos, podríamos tener sí un movimiento a la baja mayor que podríamos proyectar esta altura y nos llevaría a lo que es los 34.423 puntos. Así que atentos. En caso de que quiebre máximos, lógicamente el precio podría extender, no sabemos cuánto, como bien dije, no tenemos referencia. Pero, lógicamente, comprar en esta zona fuertísima de resistencia, donde sí tenemos referencia de cómo han sido las correcciones cada vez que el precio ha tocado esa zona, sería una zona bastante riesgosa para tomar alguna posición larga. Lo que sí se podría jugar en este escenario es alguna posición corta con un stop muy cercano, ¿sí? Muy cercano, en búsqueda del 61,8 de Fibonacci que teníamos planteado antes, ¿sí? Con alguna posición corta por encima, muy cercanos, siendo que estamos yendo a contratendencia, con un stop muy cerquita por aquí, tomando alguna posición corta, lo que es el 50 y el 50 y el 61,8 de los de Fibo. Y sí, en caso de que quiebre 34.780, ya buscaríamos proyecciones mucho más abajo, en los 34.423. Así que te pido por favor, si me puedes confirmar que quedó claro, si no lo repasamos de vuelta, el Dow Jones. Ahora vamos al IT 40, muy bien, el índice de Italia, de las 40 empresas más importantes de Italia, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo tenemos por aquí, si no lo vamos a setear. José, vamos a setear el IT 40. Vamos a ver, en gráficos mensuales me lo has pedido, perfecto. Vamos a buscarlo por aquí. Que lo deberíamos tener por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Si no está aquí, vamos a buscarlo en otra sección. A ver, a ver, a ver. Por aquí no lo tenemos. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. No, no me aparece. Quizás lo tengas tú en tu plataforma. No sé si tú operas con José, si por favor me puedes confirmar si operas con la plataforma de GKFX, la MetaTrader 5. Porque me parece que no los estaríamos teniendo. Y tenemos el CAC 40, que lógicamente es el índice de las 40 empresas de mayor capitalización de Francia, pero no tenemos, por lo pronto, yo no lo veo el IT 40, vamos a buscarlo acá. No, solamente tenemos el CAC 40. Así que si quieres, José, pedirme otro activo, porque este no lo tenemos en la plataforma de
de GKFX. Sí te puedo analizar si querés algún otro índice europeo, como puede ser el CAC o como puede ser el Eurostoxx, esos sí los tenemos seteados a todos. Tenemos el índice de Suiza, tenemos, bueno, gran cantidad de índices, menos el CAC, tenemos el IBEX, tenemos tenemos el índice de Australia, el índice de Francia, el DAX. Así que bueno, atento a tu pregunta, ¿sí? Vamos a analizar otro activo que me han pedido, ¿sí? Que es la plata en gráficos de 4 horas. Y ya vamos cerrando el webinar. Vamos a borrar todo lo que tenemos, donde a la plata sí la vemos mucho más bajista que el oro, donde está aún dentro de su consolidación, que podría ser una suerte de triángulo ascendente con máximos planos prácticamente a la misma altura y sí mínimos crecientes, donde lo vemos en una interesantísima zona de compra que no es ni más ni menos que la banda inferior del canal. Así que atentos para aquí Hernán, que me ha pedido la plata, así que atentos. La plata está en una interesantísima zona de compra, podríamos tomar posiciones largas teniendo un stop por debajo del último mínimo en 24.72 aproximadamente, y buscando un objetivo más probable aquí en la zona de 26.41 aproximadamente, o si eres un trader de posición o swing trader, ¿por qué no? Podrías buscar algún tipo de proyección a la parte, a máximos anteriores, y ¿por qué no? También a la parte superior de lo que es la estructura triangular. Interesantísimo, está en una zona clave, la plata, así que ya te digo, tendrías una relación en beneficio-pérdida muy interesante, buscando posiciones y movimientos mayores en lo que es el metal plateado. Ahora bien, acá me pide Edwin, hola, ¿me puedes ayudar revisando el euro GBP? Como no, Edwin, vamos al euro GBP, vamos a setearlo, ese lo tengo visto, lo he estado estudiando durante la semana y está en una zona interesantísima. Vamos a verlo, el euro GBP. Vamos a setearlo. Vamos a poner nuestra plantilla y ahora sí podemos verlo. Vamos a ver, el euro GBP está en una interesantísima zona de compra, siendo que ha roto los últimos máximos crecientes. Vamos a tratar de analizarlo en un gráfico de 4 horas para tener mayor visión. Viéndolo en grande, lógicamente, podemos interpretar mejor el movimiento. Como podemos ver, hemos quebrado, mejor dicho, esta suerte de directriz bajista, y actualmente, quebrando últimos máximos bajistas, podemos tener una especie de corrección para ir a buscar nuevos máximos. Ahora bien, la vemos un poco sobreextendida la corrección, sería interesante esperar a ver si el precio se detiene en esta zona, o si podemos ir en búsqueda de un nuevo mínimo, y esto ha sido un falso quiebre. Lo que yo estaría haciendo aquí, Edwin, sería poder realizar algún tipo de compras cercanos a esta zona de aquí, ¿sí? En los 0.85, aproximadamente 85.25, aproximadamente vamos a poner un precio mayor, un precio más grande, ¿sí? Por aquí, 0.8525 aproximadamente, sería una interesantísima zona de compra, con un stop loss por debajo, lógicamente, de este mínimo, en la zona de 84.99 aproximadamente. Buscando proyecciones a nuevos máximos, argumentándonos por qué alcistas, porque tenemos una secuencia de máximos y mínimos crecientes. Ahora sí, quebrándose este último mínimo, ya tendríamos que hablar de una reanudación, digamos, de lo que es este movimiento bajista que veníamos teniendo en gráficos de 4 horas, donde podríamos tener un nuevo ataque, ¿por qué no?, a la parte inferior de lo que es este canal, que yo lo venía estudiando en mi plataforma,
que podría ser 84,48 aproximadamente, en caso de que se quiebre este mínimo. En caso de que esta zona sea respetada, podríamos tranquilamente buscar un movimiento alcista a nuevos máximos, o por lo pronto, como objetivo más probable, a máximos anteriores. Espero haber sido claro, Edwin. Si me confirmas, por favor, sería excelente. Mientras tanto, vamos dando fin a este webinar. Les voy dejando nuestros datos de contacto, donde nos pueden encontrar. Perdón, vamos a poner los datos. Aquí nos pueden encontrar en nuestra gran cantidad de medios, nos pueden comunicar, estamos en línea todo el día en Skype con nuestros alumnos, ¿sí? Que estamos operando en directo todos los días, nos pueden contactar por Instagram, Facebook y, por qué no, aquellos que quieran consultar por la gran cantidad de cursos y seminarios que tenemos, desde análisis técnico, análisis fundamental, desarrollo de estrategias en base a chartismo, y también estamos implementando lo que es la parte cuantitativa, la parte quant, ¿sí? de la ciencia de datos. Tenemos una gran variedad de información para brindarles. Los invito a todos aquellos que tengan algún tipo de duda, consulta, sea de activos o sea de cursos o seminarios de educación, los invito a que nos escriban a info@molefex. ¿Sí? Les dejo acá todos los datos de contacto. Muchas gracias, y gracias a todos por sus saludos. Interesantísimo compartir con ustedes, y nos vemos en el próximo webinar, que tengo entendido va a ser el lunes próximo, donde ya vamos a estar todos los lunes compartiendo nuestra visión semanal de mercados. Les mando un cálido saludo a todos, y gracias por compartir conmigo y con Molefex este momento. Hasta luego.